Muy buenas a todos. Somos el equipo 3 de Ambiente Construido y les presentamos la creación de la Tierra y sus estructuras. Hablaremos de cómo se forma un planeta y, en el caso del planeta Tierra, cómo se formó la vida y cuáles son sus distintas capas que la conforman. Un protoplaneta es una etapa temprana en la formación de un planeta. Se forma a partir de una acumulación de material en un disco protoplanetario alrededor de una joven estrella. Partículas de polvo y gas se aglomeran debido a la atracción gravitatoria y colisiones formando planetas. A medida que el protoplaneta crece, su gravedad aumenta y atrae más material, eventualmente convirtiéndose en un planeta completo. Durante su formación, un protoplaneta puede volverse parcialmente fundido debido al calor generado por las colisiones materiales y la energía liberada por la desintegración de elementos radioactivos. Esta etapa contribuye a la diferenciación del protoplaneta, donde los materiales más densos tienden a hundirse hacia el núcleo y los más ligeros se sitúan en la superficie. A medida que las partículas de material se acumulan y colisionan, la gravedad provoca una separación de densidades. Los materiales más densos tienden a hundirse hacia el centro, mientras que los menos densos tienden a quedar en la superficie. Este proceso se llama diferenciación y es clave para la evolución de un protoplaneta con una estructura claramente definida, compuesta por núcleo, manto y corteza. Durante la formación de un protoplaneta, conforme las partículas de polvo y gas se acumulan, el material colisiona y se aglomera. La energía cinética de las colisiones se convierte en energía térmica, lo que provoca un aumento de la temperatura en el interior. A medida que sigue acumulando material, también comienza a radiar el exceso de calor hacia el espacio exterior. Esta radiación lleva al enfriamiento. Se pueden formar sistemas de cráteres a medida que la corteza endurece. La formación de los océanos en un protoplaneta está relacionada con la liberación de vapor de agua durante las colisiones y la actividad volcánica. A medida que el planeta continúa enfriándose, el vapor de agua se condensa y acumula en las depresiones, formando los océanos. Este proceso también contribuye a la creación de una atmósfera, ya que los gases liberados por la actividad volcánica pueden quedar atrapados alrededor del protoplaneta. Atmósfera primordial. Inicialmente la atmósfera de la Tierra estaba compuesta principalmente de gases volátiles como hidrógeno, helio, metano y amoníaco. Creación de atmósfera y océanos. Para la creación de la atmósfera, la intensa actividad volcánica liberó gases como vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, comenzando a formar una atmósfera más densa. Con eso, con el tiempo del vapor del agua, la atmósfera se enfrió y condensó, y así fue el inicio de la vida. Desarrollo de la fotosíntesis. Los primeros organismos fotosintéticos, como las cianobacterias, evolucionaron y tenían la capacidad de utilizar la energía solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en la glucosa y oxígeno y liberándolo. Esto ayudaba a las primeras creaciones de vida. Aparición de la capa de ozono. Con el tiempo, el oxígeno acumulado en la atmósfera comenzó a formar una capa de ozono en la estratosfera. Esta capa absorbió gran parte de la radiación ultravioleta del Sol, permitiendo que la vida pudiera aventurarse fuera del agua. Y así se creó la vida con la fotosíntesis y la creación de la capa de ozono. El modelo estático, también conocido como geoquímico, nos ayuda a determinar las diferentes capas de la Tierra, que son la corteza, el manto y el núcleo, basándose en su composición química. La corteza se divide en dos, continental y oceánica, debido a que una es más gruesa y la otra más delgada. Cada una de estas tiene una estructura vertical y una horizontal. La corteza continental es más gruesa y su estructura vertical tiene tres capas: la capa sedimentaria, la capa granítica y la capa basáltica. En su estructura horizontal tiene 5 partes, que son los cratones y escudos, plataformas interiores, orógenos o cordilleras, plataformas continentales y el talud continental. La corteza oceánica es más delgada pero más densa que la continental. Tiene 4 capas en su estructura vertical, que son la capa de sedimentos, lavas almohadillas, diques basálticos y los gabros. Y en su estructura horizontal tiene 4 partes, que son las dorsales oceánicas, las llanuras abisales, los guyyots y las fosas abisales. El manto es la capa que está debajo de la corteza y se cree que su composición es mayormente de peridotitas. El manto se divide en dos, superior e inferior, y bueno, pues esto es gracias a la discontinuidad de Repeti. Y en el manto inferior hay un aumento de presión, lo que ocasiona que esta capa sea mucho más densa que la capa superior. Bueno, pues el núcleo es una esfera metálica compuesta mayormente de hierro y básicamente es el centro de la Tierra.
Se cree que hay dos capas con la misma composición, pero con un estado físico diferente. La capa externa es más fluida y líquida, mientras que la capa interna es muy densa y sólida. Existe otro modelo que describe la estructura de la Tierra. A este modelo se le conoce como modelo dinámico, al tomar en cuenta componentes mecánicos, fisioquímicos y densidades del interior de la Tierra con respecto a la presión y temperatura. Este modelo secciona el planeta en tres partes: la litosfera, mesósfera y endósfera. Del exterior hacia el interior, la litosfera se compone por lo que sería la corteza continental, de 50 a 100 kilómetros de grosor, y la corteza oceánica, que puede alcanzar hasta los 200 kilómetros. Al ser la capa más externa y la más fría en relación al centro de la Tierra, es la más ideal, por ende es en donde habitan todos los seres vivos. La siguiente sección, que abarca el espacio inferior de la litosfera hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, se le conoce como la mesósfera. Esta se compone de un material sólido pero con propiedades de comportamiento plástico que le permite fluir. Debido a esto se generan corrientes de convección que afectan capas más profundas, como es la capa D, que se compone de materiales más densos y que originan las plumas mantélicas. Y por último, la endósfera, la capa más profunda de la Tierra. El núcleo se secciona como externo, sección de alta temperatura y mayormente líquido, que tiene la característica única de generar el campo magnético de la Tierra. Y finalmente, el núcleo interno, la zona más profunda, más fría que la externa, mayormente hierro cristalizado y muy denso.